preguntas que tengan en el chat. Se lleva a cabo la adaptabilidad de especies en los ecosistemas o agroecosistemas donde nos encontramos, y con lo cual tendremos una mejor idea para comprender cómo conservar. Pero, pues en este punto es donde tocamos la palabra clave que les decía, que es especies, ¿no? La palabra, el concepto, especie, ha sido objeto de discusiones científicas desde hace muchos años. En el último siglo se ha discutido mucho su aplicabilidad en los proyectos de investigación. Ustedes pueden ver en estas unos cuantos encabezados de artículos donde se aborda esta discusión. La realidad es que no existe un consenso aún generalista, y aunque pues con el paso del tiempo las nuevas herramientas permiten hacer nuevos estudios más detallados, todavía existe una amplia discusión respecto a qué es correcto el concepto de especie, porque algo aquí clave a recordar es que es un concepto completamente antropogénico, es decir, creado por el hombre y del cual procuramos hacer uso. Y ahí donde vamos a platicar cerca de 15 minutos más acerca de esta situación. Hay, para tener una idea, más de 20 conceptos de especie, y esa lista sigue creciendo, de hecho. Yo creo que me quedo corto ya. Son más de 30 y la lista crece. En algunos casos se hacen válidos, otros se refutan fácilmente. Todo depende del proyecto de investigación que ustedes van a realizar. Y en el uso de los sistemas de información geográfico, pues, ustedes tienen que tener claro qué concepto de especie van a utilizar. Vamos a ver únicamente 4 conceptos que son, considero, de acuerdo a mi criterio, de los más utilizados. También hay otros que pueden mencionar que son utilizados, sin embargo, por cuestiones de tiempo únicamente platicaremos del concepto biológico, filogenético, morfológico y ecológico. El primer concepto, que es el biológico, fue propuesto por Mayr en el año 1942, y su definición es simple. Creo que es el que todos, cuando no hemos discutido del concepto de especie, es el primero que se nos viene a la mente, que sería un grupo de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente y que están aisladas reproductivamente de otros grupos similares. Lo primero que pensamos es que pues, son los que dejan descendencia, ¿no? Al dejar descendencia, una consigna es que tiene que ser fértil, ¿no? Y el mejor ejemplo que siempre trato de aplicar con mis estudiantes es el caso de los perros. Ustedes pueden ver que los perros, pues dependiendo de las razas, puede haber una gran variedad morfológica de pelo, tamaño, de forma, y todos ellos, pues, en la gran mayoría, son fértiles o dejan descendencia fértil. En algunas situaciones, cuando ya hay diferencia de tamaño, o por supuesto empieza ya a ocurrir una dificultad en la descendencia, ¿no? Y mismo en la fecundación. Eso ya son temas de otra clase, que sería el platicar sobre la descendencia, el cómo se hacen las barreras de fertilidad. Pero el concepto biológico, aunque fue de los primeros y fue útil en ciertos casos, tiene muchos limitantes prácticas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de poblaciones que se encuentran geográficamente distantes y que fueron aisladas geográficamente por diferentes situaciones, ¿no? En este caso, pues no nos quedaría más que imaginarnos que se parecen y que posiblemente puedan cruzarse, pero no es una inferencia, ¿no? Ya en la práctica no podemos llevar a cabo cruzar una planta o un animal de diferentes continentes, porque pues, en muchos casos los periodos para cruzar, las formas en que se puede hacer, serían muy limitadas, muy complicadas, si no es que imposibles en varias especies. Otro problema es cuando se habla de la descendencia fértil, ya sea de un método natural o inducido. Aquí se empieza a complicar todavía muchísimo más, porque existen especies diferentes que en ciertos momentos van a generar todavía esa descendencia fértil, pero eran ya genotipos que estaban en proceso de especiación, por lo cual es muy posible que puedan generar nuevas entidades o poblaciones diferentes.
Cuando hablamos de entidades es que pueden generar nuevas especies, ¿no? Entonces esto complica todavía muchísimo más la definición de especie en el sentido de utilizando el concepto biológico. El mismo autor que consideró la especie biológico en el año 92 realizó un reporte donde critica el concepto de especie a nivel de flora local, dado que hay presencia de hibridación, con lo cual pues se vuelve poco práctico el concepto de especie, dado que va a haber cruza y descendencia fértil en poblaciones que comúnmente no se cruzarían, pero de manera ya sea natural o inducida generan esta descendencia y por lo tanto pues el concepto de especie no es nada práctico. Hablando de este proceso de especiación, que es lo que dificulta, genera estos híbridos, podemos comentar que, de acuerdo a la teoría de la evolución, pues es común pensar que las especies pueden cambiar en el espacio y tiempo. Y de hecho esto es bueno porque esto es parte del proceso de adaptación, de mejora de las especies. Sin embargo, la consigna es que debe de existir un flujo de genes y una presión de selección, que es la que le permite a la especie cambiar en función de. En este pequeño diagrama, obtenido del artículo de Haro, ya no me acuerdo, no sé, no quedó por aquí la cita, el año 99, podemos entender este pequeño proceso de especiación y cómo se pueden generar esos híbridos. Si pensáramos en la especie A, una especie dada, vamos a pensar en el tiempo de la Pangea, hace 300 millones de años, cuando se empezó a dividir la Pangea, en una parte de Europa quizás quedó la especie A, que con el cambio, con el paso del tiempo, la presión de selección que vivían en ese ecosistema empieza a generar la metaespecie A, es decir, la especie empieza a tener nuevas adaptaciones. Sin embargo, también las especies que geográficamente fueron separadas y que se encuentran en el continente europeo y americano, empiezan a generar, bajo otra presión de selección, empiezan a generar una subespecie B. Y si en estas dos llegase a ocurrir un flujo génico, es decir, una cruza, pues la posibilidad de que haya una descendencia, en este caso sería fértil, por lo cual sería una especie A todavía modificada, y entonces todavía están compartiendo rasgos que les permiten dejar descendencia, aunque ya era subespecie B. Subespecie B vamos a citar que era ya algo diferente. Sin embargo, si continúa el periodo de aislamiento reproductivo, se puede convertir fácilmente en la especie B, sin tener ya una posibilidad de intercambio de flujo génico con la especie A. Entonces, mientras se encuentra en este proceso es cuando se pueden generar o híbridos o todavía la especie sigue siendo compatible sexualmente. Sin embargo, si el flujo de genes no ocurre y pasan otros cientos de años o ya ocurrieron ese proceso, se generó la especie B sin que tenga oportunidad de reproducirse con la especie A y cada una tendrá sus novedades evolutivas, como hablar de las adaptaciones evolutivas. Algunos ejemplos en la naturaleza, hablando sobre todo en plantas, pero existen en varios taxa, han sido reportados, por ejemplo, en helechos. Para Barrington, en el año 89, reportó sobre todo hibridación en helechos de las familias Aspleniaceae y Triopteridaceae. Al mismo tiempo, o poco después, Taylor, reportó casos de hibridación donde hubo mejoras evolutivas en el caso de licopodios, y mucho más reciente, en 2009, Pound reportó unas decenas de hibridaciones naturales en el caso de las angiospermas. En estos casos generaron ploidía, que es, o la poliploidía, que en el siguiente vamos a explicar de qué trata esto. La poliploidía es un tipo de incremento en los cromosomas de una célula, lo cual normalmente se va a ver reflejado también en aspectos morfológicos y fisiológicos, lo cual, como habíamos dicho, pues finalmente van a dar producto a una nueva especie,
una nueva entidad que puede o no puede ser fértil con los parentales, o a partir de ahí puede generar una nueva población con características distintivas. Esto también sería tema de discusión enorme, porque puede generar especies con mayor capacidad adaptativa, mayores, unas características evolutivas que le den ventaja sobre otras especies. Entonces también se vuelve muy interesante, ¿no? Únicamente el mensaje aquí es que tengan claro que existen estas hibridaciones naturales, las poblaciones, por lo cual pues tienen que tener en mente el concepto de especie para saber si van a incluir los híbridos que van a trabajar. Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Como tengo la pantalla compartir, sí me gustaría si me comentan, si alguien de los colegas me puede decir si hay preguntas en el chat, o si alguien levanta la mano, dado que yo no puedo visualizarlo. Muy bien. Partiendo que es el concepto biológico tenía limitantes, entonces pensamos ahora en el concepto filogenético. El concepto filogenético es soportado por la teoría de evolución, las leyes de Mendel, la teoría moderna de la evolución, que incluye ya genes en trabajos en biología molecular. Entonces, podemos ahora trabajar o pensar en la especie como un grupo de organismos que comparten un ancestro en común. Antes también esto se podía hacer mediante la identificación de ciertos rasgos morfológicos, pero pues también existen ciertas características que pueden ser sesgos. Normalmente pueden ser homoplasias, es decir, rasgos evolutivos que se generaron de manera paralela sin tener forzosamente un origen común. Eso también nos puede llevar a sesgos. Sin embargo, algunos genes o algunas regiones moleculares recientemente han sido muy útiles, como ustedes sabrán, pues para hacer estos trabajos filogenéticos, ¿no? Y se vuelven particularmente útiles cuando hay suficientes aspectos morfológicos a considerar. Es decir, utilizan enfoques integrales, donde uno utiliza el enfoque, se dice que es un enfoque integral, considerando un concepto filogenético y un concepto morfológico. A partir de ellos podrán tener mayor consenso para su aplicabilidad en la identificación de especies. También existen limitantes, sin embargo. Las limitantes pues van muchas veces cuando existen rasgos morfológicos que pueden ser simples, que muchas veces pueden ser repetidos, que tiene que ver con lo que les contaba. Cuando existen estas homoplasias, que son rasgos morfológicos que se generan paralelamente en un grupo de especies, pero que en realidad no cumplen con una característica de tener un ancestro en común, ¿no? El mejor ejemplo que puedo mencionar al respecto es una publicación bastante completa de Christensen y Chase en el 2014, donde hacen una aclaración bastante interesante acerca de los helechos. Los helechos precisamente tienen estos rasgos morfológicos muy, muy comunes, repetidos, y que dificultan en cierto modo identificar esos rasgos filogenéticos. Pero ellos, cuando hacen trabajos de biología molecular identifican cuáles son los rasgos claves para identificar a las especies, se puede hacer un mejor consenso respecto a cuáles serían las especies claramente definidas, ¿no? Entonces, en este trabajo, él realizó una reclasificación, una reorganización en función de estas herramientas, ¿no? Otra dificultad son las especies crípticas, que precisamente son también conocidas como especies gemelas, aquellas que presentan rasgos muy similares, pero que precisamente filogenéticamente no están emparentados, no forzosamente tienen un origen común, simplemente es la presencia de homoplasias que los puede llevar a pensar que tenían un ancestro común. Aunado como les comentaba, el concepto anterior, utilizando aspectos morfológicos, el concepto morfológico es un concepto muy aparte, que fue propuesto por Cronquist en el año 78, y el cual define sencillamente que los grupos más pequeños, las especies son los grupos más pequeños, que son constantes y determinantemente distintivos y distinguibles en promedios. En su momento fue muy útil para los registros fósiles,
Muchas plantas pueden ser, cuando sí existen suficientes rasgos morfológicos, pues pueden ser fácilmente aplicable el concepto morfológico. Sin embargo, pues cuando empiezan grupos más grandes, donde se empiezan a acumular en un género, se acumulan demasiadas especies, es cuando empieza a ser necesario tener una herramienta más, ¿no? Una consideración más, para no acumular tantas especies en un género, ¿no? Es cuando ahí empieza a complicarse la definición de especie. Entonces, el concepto puede ser útil, sin embargo, sus principales limitantes, ustedes ya lo sabrán, es que depende o dependemos en gran medida del criterio de un experto en el área, que es el que va a señalar cuáles son los rasgos claves para distinguir a las especies. Es decir, él nos va a decir esto sí es clave o esto no es clave, ¿no? Que si los colores, que si el número de hojas, el número de pétalos, de sépalos, etcétera, se vuelve clave o no lo es. Esto depende muchas veces de cada experto en la familia botánica o en el taxa que ustedes estén trabajando. Y otro rasgo que también incrementa la dificultad es la plasticidad fenotípica que pueden presentar algunas plantas. La plasticidad fenotípica se define como la variabilidad morfológica y fisiológica que pueden presentar algunas plantas en función de los diferentes parámetros ambientales, ya sea luz, altitud, disponibilidad de agua o incluso de nutrientes, y eso puede generar que tengan una morfología muy diferente de un ecosistema a otro, ¿no? O de un lugar geográfico a otro. Esto es importantísimo considerar en los sistemas de información geográfico al momento en que estudian la distribución de una especie. En esta imagen lo que ustedes ven es un reporte de la especie Convolvulus chilensis, una especie nativa de Chile, donde en presencia de iluminación al 100%, podemos observar que presentan unas hojas alargadas, pero muy angostas. En una iluminación al 5%, por el contrario, presentan hojas muy anchas y más o menos largas, ¿no? Pareciera que es un poco más cortas incluso que las primeras. Y una iluminación del 20% es un tamaño intermedio de la anchura de las hojas. Entonces, pues imagínense que esto en campo, si lo vemos, si vamos y colectamos estas plantas, pues la posibilidad de que tengamos un sesgo al momento de querer identificar o determinar qué especie, pues puede ser muy grande, ¿no? Esto es lo que también podemos considerar como limitantes del concepto morfológico. Sin embargo, también podemos fusionar con otros conceptos, como es el concepto ecológico, el cual nos habla de poblaciones relacionadas cuyos miembros compiten más con los de su propia especie que con los miembros de otras especies. A lo que hacen alusión con esta competencia, sobre todo, es al concepto de nicho ecológico, el cual, si bien ha sido útil en algunas especies, en algunas taxas, también ha tenido muchas limitantes, sobre todo porque pues, ya sabemos que una especie puede utilizar diferentes nichos. En ocasiones, si se trata de hembra y macho, eso podría dificultar determinar si están utilizando el mismo nicho, por lo cual se pueden hacer varias divisiones o varios clados, donde empezamos a encajonar en diferentes eh, grupos a estas especies. Y esto es porque no es significativo el grado de competencia, ¿no? En el caso de los hongos esto puede ser muy claro, ¿no? Los hongos pueden presentar diferentes nichos, diferentes formas incluso de alimentación y de reproducción, lo cual, pues, al modificar su función en el ecosistema, pues puede dificultar el manejo de este concepto. Sin embargo, como les repito, hasta este punto, los conceptos por lo regular utilizados de manera aislada, un solo concepto es lo que ha dificultado más la aplicabilidad. Muchas veces lo que se opta es por recurrir al uso de dos o más conceptos. Entonces, hasta este punto, hay que recordar que existen muchos conceptos de especie. Lo importante es tener en mente eso y reflexionar, eso sí es importante, como profesionistas,
reflexionen sobre el concepto que van a utilizar en función de la naturaleza del proyecto. Y esto implica si obtienen, por ejemplo, presupuesto para hacer trabajos de biología molecular, si tienen disponibilidad para observar en campo cómo se comportan las especies, si tienen la disponibilidad para hacer colectas, de qué tipo, dependiendo de qué tipo de qué abundancias identifiquen, ¿no? Todo esto es relevante y sobre todo importante que estén conscientes porque de verdad me ha tocado discutir o platicar con jóvenes de maestría, de doctorado, donde llevan trabajos muy avanzados, pero al momento de preguntar cuál es el concepto de especie que utilizan, pues normalmente recuerdan el concepto biológico, pero no pueden argumentar el por qué, pues, si nunca hicieron alguna cruza, ¿por qué están utilizando el concepto biológico, no? Entonces, pues, prácticamente ustedes pueden adaptarse a decir qué concepto biológico, qué concepto, perdón, de especie están trabajando para que puedan justificar sus resultados que pueden obtener y en caso de que se presenten sesgos, poder explicarlos, ¿no? Se puede utilizar y de hecho se recomienda utilizar más de un concepto de especie para que puedan fundamentarlo. Y pues lo que buscamos todos o el consenso que se busca es que hubiera siempre una idea de definir a la especie como el grupo de individuos suficientemente distintos de otros grupos para que el taxónomo los considere dignos de un rango específico. Aquí las palabras que son completamente subjetivas es esto, ¿no? Suficientemente distintos. ¿Cómo los hacemos suficientemente distintos? Pues con las herramientas o con los enfoques que previamente señalé. Ya no, lo comentaba primero, por los alcances del taller, del tiempo, no es posible discutir todos los proyectos, pero en cada concepto podemos ver que han funcionado para ciertos taxas. Lo importante es que estén conscientes en qué grupo están parados para saber que están manejando correctamente sus conceptos de especie. Muy bien, de mi parte creo que sería todo. Y no sé, ya dejé de compartir. Si hubiese algún comentario o pregunta en el chat, con confianza lo pueden hacer. Y al mismo tiempo, siguiendo el programa, le doy la oportunidad de continuar al doctor Gerardo. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, pues como vemos es un tema bien complicado esto de la conceptualización y muy relevante también a la hora de abordar el estudio de los grupos biológicos. Muchos de estos nuevos conceptos, o bueno, algunos de los nuevos conceptos también se basan en, por ejemplo, utilizar la distribución geográfica como una característica y entender los patrones de distribución, como lo dijo en algunos de los conceptos, también es entender los rangos de variación que puede tener una especie, ¿no? Entonces, justamente el ejercicio que vamos a realizar en este curso se trata de eso, de identificar los límites, ¿no? Geográficos de las poblaciones. Entonces, independientemente del concepto de especie que estemos utilizando, el grupo de organismos que vamos a mapear tiene ciertas características que los agrupan y podemos identificar cómo se comportan en un gradiente, por ejemplo, como lo dijo, de temperatura, de luz, de altura, de temperatura, etcétera. Y de esto se trata el análisis de recursos fitogenéticos a través del uso de sistemas de información geográfica. Entonces, bueno, ahora yo voy a compartirles pantalla. Voy a compartir pantalla con ustedes. Un segundo. Y les voy a platicar un poco. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ya, ¿Aquí correcto. les estorba un poco esto o no? ¿No les estorba nada? Todavía no está agrandada, nada más, todavía falta. Ahí está, ahora sí. Y no les estorba nada, ¿va? ¿No? O sea, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces brevemente, algunos que observo ya en el curso han tomado clases con nosotros y bueno, seguramente ya se les hará algo un poco repetitivo los que llevaron justamente esta materia, pero pues trataré de hacerlo enfocado un poco más diferente, pero bueno, vamos a hacerlo también así general para los compañeros que no conocen, no saben realmente, sí, bueno, muy grandes rasgos, qué es un sistema de información geográfica, de dónde nace este concepto y qué son, ¿no? Cómo los vamos a
las posibles aplicaciones, que después ya nos hablará de algunos ejemplos de caso y casos ya más a profundidad el doctor Ricardo. Entonces, bueno, les quiero platicar que, bueno, un concepto, hay varios conceptos de sistemas de información geográfica, es que es la integración organizada de hardware, software y datos geográficos. Hasta ahí es un concepto sencillo, ¿no? Hardware, la computadora o el equipo de cómputo que estén utilizando; software, el programa, en este caso será QGIS para este ejercicio; y los datos, que los vamos a bajar de diferentes fuentes. Eso es parte de lo que vamos a hacer hoy, es obtener, o sea, ya tenemos todos, tenemos un hardware, ¿no? Porque estamos aquí reunidos en línea. Hardware ya tenemos todos. Si no es una computadora, pues necesitarán una computadora, entonces también por eso es importante que lo consideren. El software, les vamos a decir dónde se descarga, varios ya lo tendrán también, y los datos geográficos también los vamos a ver de dónde se descargan. Estos datos ustedes los pueden generar, también cada vez que salen pueden generar datos tomando puntos de cosas que observen, etc. Pero bueno, aquí dice que esta integración está diseñada para hacer varios procesos, ¿no? Menciona algunos: capturar, manipular, analizar, desplegar, etc. A lo que va es que esta integración tiene la capacidad de modificar de raíz los datos, hacerlos que interaccionen, generar análisis entre ellos y una cantidad de procesos que solamente un sistema de información geográfica puede hacer, y eso lo diferencia de otros programas que utilizan información espacial, que los vamos a llamar softwares de análisis espacial, ¿no? Que serían los hay, como Google Earth o Google Maps, ¿sí? Estos también nos permiten hacer algunos procesos, pero no todos, ¿no? Y no podemos cambiar la información de fuente, etc. Entonces, vamos a también entender esta parte, ¿no? Que tenemos estos dos tipos de programas y los dos son complementarios, se puede ayudar uno con otro para hacer varios procesos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos procesos buscan presentar, desplegar, analizar la información geográfica en todas las formas, ¿no? Posibles. Y bueno, acá vamos en un esquema, perdón, que los SIGs entonces integran los softwares, los datos. Hay gente especializada, tanto para generar los programas, como para depurar datos, como para, pues obviamente estar actualizando y metiendo las funciones que faltan a los programas, etcétera. Y por otro lado, satélites, que al final de cuentas siguen siendo pues, un tipo de entidad hardware, ¿no? Por decirlo de un modo, que generan información. O sea, hay un montón de cosas que están generando información, depurándola, refinándola y permitiendo que tú la puedas aprovechar y también la sigas trabajando, ¿no? Bueno, un poco Perdón, de lo que es, ¿sí? Gerardo, pregunta Tina Roldán, que ella tiene la versión 3.16, si esa le va a ser útil. Perfecto, cualquier versión arriba de 3.10 le va a ser útil porque va a ser muy similar la interfase a la que vamos a estar trabajando, ¿no? Justamente va a ser 3.10, me parece 3.13, es otra, pero es idéntica prácticamente, ¿no? Ya si tuvieran un 3, un 2, punto y tanto, ya cambiaría un poco, pero aún así los procesos siguen siendo los mismos. A veces cambia la posición donde está el icono, la pestañita donde está la función, el nombre de la función, ¿no? Pero siempre funciona prácticamente igual, ¿no? También de eso se trata los sistemas de información geográfica. No es, o sea, no es un curso de, bueno, obviamente el ejercicio es con QGIS, pero no es un curso de QGIS, ¿no? Sino se trata de un curso en el que se supone que los procesos, por ejemplo, esto de bajar las capas, de bajar la información y eso tú lo puedes aplicar a cualquier SIG, como todos estos que aparecen en pantalla. Pero ahorita vamos a un ejemplo con este, ya diremos por qué con ese, etcétera, ¿no? Pero sí, se trata de eso, ¿no? Que al final de cuentas el proceso es similar en todos los programas. Y sí, en las versiones de QGIS, esa le sirve perfectamente, es idéntica a la pantalla que vamos a trabajar aquí, ¿no? Entonces, muy bien. Y la 3.20, esa yo no la he trabajado todavía. Seguramente es mejor, pero cuando hacen un lanzamiento de una nueva actualización, a los primeros días, meses incluso, se ve un poco atrasada, ¿no? Como que salen errores y los empiezan a corregir todavía, ¿no? Entonces se sugiere que dejemos cuando salen unos días para que esto se arregle, lo revisen los especiales, los que saben y lo vayan arreglando y ya lo puedes descargar, ¿no? Porque pasa mucho que el día que sale, esa semana todos lo descargan y les falla, ya no funciona como el otro, etcétera, ¿no? Ahorita 3.16 y 3.10 para arriba están perfectos.
Ok. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? No. Gracias. Entonces, miren, aquí en la pantalla vemos algunos iconos de algunos de los muchísimos SIGs que existen. Y son algunos, ¿no? Hay más, DIVA-GIS y CBGB-GIS y hay un montón de SIGs, ¿no? Ahora, vamos a tener y a poder diferenciar a los SIG en dos grandes grupos de SIG. Los gratuitos y los de paga, ¿no? Pues esa es una manera muy fácil de diferenciarlos. Entonces, tenemos el software de acceso libre, que son casi todos, ahí donde tenemos montones, ¿no? Hay unos muy especializados, no sé, para estudios de ecología, para estudios de no sé, hay así como especializados y demás, ¿no? El chiste es que originalmente los SIG, pues todos eran de paga, ¿no? Eran de licencia. ArcGIS lleva muchos años en el mercado, con ArcMap, tiene una interfaz ahí que ayuda a generar mapas, y tiene un costo elevado, ¿no? O sea, realmente vale más de 100,000 pesos al año la licencia, entonces no cualquiera la tiene. Y pues obviamente si cuesta lo que cuesta es porque es mejor, por decirlo entre comillas, o más fácil de usar que los otros. Esto siempre había sido así. Cuando estudiamos sí, hace como 10 años empezó esto a meterse así en México. Eran unos programas como uno que se llama Ilwis, que pues ya ni sale ahí, que era con comandos, ¿no? Te daban un librote de comandos, como el MS2, para los que están viejitos, si se acuerdan, que tenías que ir metiendo un comando, te equivocabas en uno y ya valía gorro, tenías que volver a empezar. Así eran, horriblemente tediosos. Hacer un mapa te tardaba una semana. Y pues si no, tenías que pagar, ¿no? Y solo institutos y escuelas muy chidas tenían ArcGIS. Entonces pasó el tiempo y bueno, esto fue cambiando en dos sentidos. En uno fue que pues empezaron a aparecer cada vez más y más software libres, como con más funciones y cada vez un poco mejores, ¿no? Más amigables. Y por otro lado, pues la gente empezó a hackear ArcGIS, ¿no? Entonces, cualquiera me diría, ah, pues yo meto ahí en Google, hackea contraseña de ArcGIS y pues ya le bajo y lo meto y lo trabajo. Sí, claro, se puede hacer, ¿no? No digo que lo hagan, eso es delito, pero se puede, que se puede hacer. Sin embargo, no podrían ustedes publicar algo de esto porque no tienen licencia, o sea, realmente eso es algo que va en contra de la ley. Entonces, por eso, en las instituciones públicas también promovemos el uso de softwares libres. Y en ese afán también los mismos usuarios, pues la gente que le interesa que la ciencia y la información sea de acceso libre, empezaron a meterle más donaciones y más apoyo en trabajo humano a QGIS. Quantum GIS se volvió el software libre más importante del mundo y la mismos usuarios le fueron subiendo extensiones, ¿no? Que si ArcGIS puede hacer este proceso, pues vamos a hacer una extensión y se la ponemos a QGIS. Todo lo que puede hacer ArcGIS ya lo puede hacer QGIS. Y hay un montón de videos de extensiones y cada día le suben más plugins, se llaman. Entonces tú puedes hacer todo, pero tienes que ir activando los plugins y demás. Y hay un mundo ahí como grupos de red social, de QGIS, donde te preguntan y hacen foros y videos. Y hay miles de videos, yo creo que ya en YouTube, ¿no? De cómo hacer procesos. Entonces, QGIS es una alternativa muy buena, es gratuita, apoya esto de la ciencia libre y la difusión. Entonces, por eso vamos a usar este de ejemplo, y porque aparte pues es legal, pero hay muchos, ¿no? Y al final de cuentas todos funcionan de una manera similar. Bueno, pues los signos permiten muchas cosas. Entre una muy importante es que podemos como recrear el pasado, reconstruir, ver el presente y modelar algo hacia el futuro, ¿no? Entonces, aquí me gusta mucho esta imagen de abajo. Vemos un esquema del Valle de México, los lagos que conformaban el Valle de México, que en su tiempo fue el cuerpo de agua dulce más grande, bueno, el cuerpo de agua interno más grande de Mesoamérica, y tenía pues los lagos de Chalco y Zumpango y Texcoco y Xochimilco, todos juntos. Y entonces se hizo la recreación con unas curvas de nivel y demás de dónde estaba el lago. Después se sobrepone sobre la imagen actual y todo esto que vemos es la Ciudad de México. Lo único que queda del lago es este cuadro que ven aquí, el lago Nabor Carrillo, que es pues una alberca, ¿no? Porque es de concreto. Y aquí entonces podemos observar, y esto se ha usado mucho pues en la planeación de construcciones, porque todo el suelo que quedó bajo este lecho del lago lacustre es un suelo inestable que se hunde, ¿no? Ya hemos ido al DF y visto cómo se están hundiendo los edificios, es debido al tipo de suelo en el que se construyó. Y este tipo de cosas es lo más importante de los SIG. A final de cuentas, el SIG es una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones y tomar unas buenas decisiones, ¿no? Que ayuden a hacer las cosas mejor, más baratas, etcétera. Bueno, y aquí ya no les platico mucho de esto. Al final de cuentas, sí, pues ya como tal el concepto, pues involucra computadoras. Entonces no se va muy, muy atrás, ¿no? Se va a los años 80, 90. Pero el usar información espacial
hacer mapas y hacer análisis estadísticos para determinar y tomar decisiones, pues ya se puede decir que desde los hombres, desde las épocas antiguas, pero ya este señor lo hizo así sistemáticamente y le dieron un premio ahí en Francia, detectó un brote de cólera, ¿no? Estableciendo los puntos de contagio y los pozos donde la gente tomaba agua, etcétera. Detectó la fuente de contagio, lo sellaron, lo clausuraron, le dieron un premio y por eso lo mencionan, ¿no? Pero ya como en computadoras, hablando de computadoras, fue el señor Tomlinson el que generó el primer SIG, ¿no? A finales del siglo pasado, que lo hizo para el gobierno de Canadá. Y ellos han hecho desde entonces el monitoreo de los bosques desde satélite, ¿no? Para saber cuál cobertura arbórea y la cantidad de material que tienen, ¿no? Aquí me voy muy rápido porque también ya creo que me fui un poco, de la cartografía, que es la base de esto, ¿no? Al final de cuentas, para poder entender, si quisiéramos saber cómo funciona un sistema de información geográfica bien, tenemos que conocer las bases de la cartografía, ¿no? Y qué es lo complicado de hacer mapas en realidad, ¿no? Y pues ya al hablar de cartografía hay unas ondas de historia muy interesantes y no sé qué, hay mapas así con monstruos y cosas, ¿no? Que para que no fueran, no, para que esas rutas no las siguieran, o mapas redondos, porque pues la gente pensaba que si se iba lejos iban a caer del borde de la Tierra, ¿no? Y se iban en la orilla dibujando, y así, y cómo los mapas cambian con la historia. Miren, esto es México en 1810. Teníamos todo California y teníamos Hollywood y Los Ángeles y teníamos Texas y teníamos Guatemala. No, o sea, pues, pero ya no es México, o sea, tanto políticamente la historia, las herramientas, el entendimiento de cómo se percibe la geografía y la realidad cambian los mapas, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la historia de la cartografía, no me voy a meter en eso. Lo que sí es que un mapa es una interpretación gráfica que debe tener ciertos elementos para ser considerado un mapa. Esto es muy importante. ¿Qué debe tener? Debe tener orientación. Debo saber para dónde está el norte y para dónde está el sur, ¿no? Porque no sé si no está volteado o no. Porque tal vez seguramente la gente que vive aquí en esta parte de España, no sé, me dirían, no, pues esto es tal estado, no sé qué, ¿no? Pero pues yo que no soy de allá, ni tengo idea, y si estuviera al revés, pues no. Nosotros si viéramos el país al revés, un mapa de México al revés, sabríamos que está al revés, pero pues otra gente no. Bueno, siempre tiene que llevar orientación. Escala, súper importante la escala. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Leyenda, que es la que nos explique qué onda con los colores del mapa, con los símbolos que hay en el mapa. Puede estar sustituida la leyenda por etiquetas. O sea, que en vez de tener aquí esta rampa de colores y estos, tenga aquí los numeritos en medio. También podría ser. Y pues fuente de donde se generó, se obtuvo y un título, ¿no? Pero estos tres de adentro son muy importantes. Esto puede estar cambiado por etiquetas. Ahora, aquí vemos tres mapas. Este mapa de abajo, por ejemplo, no sirve. O sea, tal vez si lo acerco muchísimo, sí, pero está muy saturado. El de acá tampoco sirve. Y de todos estos, el que pareciera más sencillo y menos técnico y menos científico es el que es más adecuado. Los mapas entre más sencillos siempre van a ser mejores, ¿no? Porque esto ayuda a que el usuario entienda fácilmente lo que quiero dar, o sea, así que lo que quiero dar es a entender, pues, y no tiene caso meterle un montón de temas, mejoras varios mapas. Bueno, eso es en cuanto a mapas. Vean la diferencia en escalas. O sea, esta imagen, a una escala de 1 a 100 millones, se ve un área de tierra. De 1 a 10 millones, ya se ve que hay un cuerpo de agua ahí. Y de 1 a 10 a 1 millón, se ve que incluso hasta islas hay. Estas islas ni siquiera son percibibles a esta escala. Tenemos que tener muy claro que la escala cambia la percepción total de la imagen. Y para ver escalas en un mapa, nosotros vamos a tener dos tipos de representación. La representación numérica, que es un número multiplicado por otro factor. Esto es, ¿qué quiere decir esto? Que una unidad del mapa, la que sea, por ejemplo, en esta escala, 1 a 10,000, una unidad en el mapa, la que sea, puede ser un centímetro, equivale a una unidad, a 10,000 de la realidad, o sea, 10,000 centímetros de la realidad, ¿no? Lo que vendría siendo 100 metros. Si fueran kilómetros, un kilómetro en el mapa equivale a 10,000 kilómetros en la realidad. No importa la unidad que use, se multiplica y queda igual. Y la de abajo es una escala gráfica. Y aquí tenemos dos ejemplos. Esta con flecha indica que del punto donde inicia la flecha, donde termina, lo que mida esto en el mapa equivale a 500 metros de la realidad. Eso indica. Esta de abajo es exactamente igual que arriba, nada más que vean que está dividida en franjas, 10 franjas, 5 blancas, 5 negras, y ahora de donde empieza la franja blanca a donde termina la primera negra son 100 metros.
Y si ustedes cuentan, son 100, 200, 300, 400, 500. Y así se hace. O sea, yo puedo medir la unidad y saber qué es unidad y qué vale 100. Estas son las escalas que puedo encontrar en los mapas. La única complicación que hay, o sea, bueno, no, hay varias, pero una de las complicaciones más profundas en la cartografía es pasar un objeto de tercera dimensión a un objeto de dos dimensiones, ¿no? Porque se distorsiona. Todos hemos visto una imagen del mundo como esta de acá abajo, que es la proyección cilíndrica de transversa de Mercator. Todos la han visto así. Y aquí vean el tamaño de Groenlandia. Miren cuántas veces es más grande Groenlandia que México aquí. Pero en realidad es del mismo tamaño. Si ustedes observan el tamaño de estas divisiones, miren, el tamaño de este cuadro equivale a lo mismo de este cuadro y lo mismo de este cuadro. Conforme me acerco hacia las partes de arriba o abajo del mapa, estos espacios se distorsionan. Entonces, este mapa sirve porque esta parte que está en medio no tiene distorsión. Entonces, para los que estemos ahí, funciona. Pero lo de arriba está distorsionado. O sea, en realidad Groenlandia es del tamaño de México. Australia también es del tamaño de Groenlandia, o sea, un poco más grande incluso. Porque Australia mide 2 cuadros y Groenlandia 1. ¿Sí me explico? Las proyecciones van a cambiar y distorsionar. Y bueno, esto ya lo hace por default el software, ¿no? Ya antes sí teníamos que saber y tener que moverle ahí. A veces hay algunos errores y cosas que tenemos que saber para cambiar el tipo de proyección en nuestro mapa. Pero eso pues ya será algo más profundo, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter en eso, simplemente el programa lo va a hacer por nosotros, ¿no? Pero tenemos que saber qué está haciendo el programa. Eso es muy importante, porque todo el mundo usa programas, pero poca gente se pone a pensar cómo está funcionando, qué está haciendo el programa. Hay muchos tipos de mapas, este es un ejemplo nada más de todo tipo, ¿no? Para todo lo que ustedes quieran, puede haber mapas de tiendas, mapas de lugares brujados, no sé de lo que se les ocurra, ¿sabes? Hay mapas de lo que quieran, ¿no? Mucha de la información actual se obtiene a través de los satélites. Este dato de 5.600 es de hace 5 años. Hoy en día se sabe que hay más de 8.500 satélites artificiales. Desde el primero se mandó en el 57. Y aparte de esos 8.500, se cree que hay por lo menos otros 2.000 o 2.500 satélites espía que no están registrados, ¿no? Y bueno, aquí esta es una imagen exagerada en cuanto a tamaño, pero este tema es un tema muy importante que se trata desde hace ya más de 15 años en las Naciones Unidas, que se llama la basura espacial. Los satélites, una vez que terminan sus funciones, quedan volando y flotando para siempre alrededor de la Tierra, no se les puede remover. Y se genera esta basura espacial que se llama, ¿no? Entonces, esta es una cosa que, pues, dato curioso, ¿no? Bueno, los satélites mandan fotos, etcétera, y bueno, nosotros en nuestro programa, en las computadoras, tenemos algunos tipos de archivos y vamos a trabajar dos principales tipos de archivos. Archivos vectoriales, que van a incluir puntos. Cuando tú juntas varios puntos, formas una línea y cuando formas varias líneas, formas un polígono. Y por otro lado, imágenes ya como una foto o imágenes en tercera dimensión. Estos son raster y estos son vectoriales. ¿Cuál es la diferencia? En un archivo vectorial solamente hay información en los puntos o líneas o polígonos que forman, bueno, en los vértices del polígono, en los puntos, etcétera. Todo lo demás no tiene información, por lo tal no pesa. Es una superficie discreta, no pesa, ¿no? Mientras que el raster tiene datos en cada uno de los píxeles que conforman la imagen. Incluso puede haber una base de datos, una tabla completa de datos adjunta a cada uno de los píxeles de la imagen. Por eso los rasters son sumamente pesados y no los vamos a utilizar para el ejercicio de este curso, pero se pueden utilizar. Lo que hemos hecho en cursos de SIG es recortamos un pedazo chiquito y con ese trabajamos, ¿no? Para que no porque de cada rato la computadora se quedaba ahí. Y bueno, el SIG se basa en esto, que es poner capas, o sea, los puntos forman líneas, las líneas forman polígonos, los polígonos forman otro tipo de superficies y te alcanzan a poder generar una percepción incluso hasta en tercera dimensión del mundo real, ¿no? Y bueno, entonces eso es el uso de capas. Y nosotros vamos a usarlas no tanto para una interpretación gráfica, bueno, sí, pero más bien para un análisis geográfico. Por ejemplo, si pongo en un lado la capa del clima y en otro lado pongo los puntos donde se ubica mi especie, yo voy automáticamente a saber en qué clima se ubica mi especie. Y así yo puedo hacer un análisis de los climas donde está la especie y en cuál de ellos es más abundante y en cuál de ellos, etcétera, ¿no? Puedo inferir muchas cosas. Eso es lo que vamos a hacer. Se pueden hacer muchas otras cosas, pero bueno, ya no me voy a detener en esto porque también pues no da tiempo y hay mucho más que platicar y ver todavía el video.
Lo que sí es que los SIG se pueden aplicar de muchas maneras, y esto ya nos va a platicar un poco más enfocado a lo que es el curso, que es el análisis de recursos fitogenéticos. Bueno, el doctor también el doctor Ricardo nos hablará también de algunos otros recursos genéticos, no solo plantas, pero cómo se usa ya específicamente en áreas biológicas y agropecuarias. En otras áreas, una de las principales usos es la logística. Todos tenemos Google Maps y utilizamos el GPS para llegar a algún lado. Eso es logística. Te dice la mejor ruta, ¿no? Calcula el tráfico, calcula los semáforos, todo eso es eso es logística, es tomar una decisión sin tener que estar en un lugar con base a información espacial. Eso es logística basada en SIG. Otra de las funciones más comunes de los SIG es el geomarketing. Hagan de cuenta que este mapa es un mapa de densidad poblacional, allá de Valencia, España, ¿no? Y yo quisiera, a mí me contrata Grupo Walmart para poner un nuevo Oxxo, para poner un Oxxo. ¿Dónde lo pondría yo? Pues obviamente donde hay más gente, ¿no? Ah, bueno, pero te van a decir, pero es que aquí donde lo quieres poner enfrente tienes un 7-Eleven y al lado tienes un H-E-B, no sé, otras tiendas, ¿no? Entonces, bueno, ahora le voy a poner la capa de las otras tiendas y ya voy a comparar cuál es el lugar que tiene más gente, que no tenga otras tiendas cerca, etcétera, etcétera. Y yo llego y le digo a Grupo Oxxo, miren, este es el mejor lugar para poner su tienda. Y eso se cobra carísimo ese tipo de análisis. O sea, y lo hacen, todas las empresas hoy en día utilizan ese tipo, las grandes, ese tipo de análisis, ¿no? Análisis de riesgo para inundaciones, deslaves, etcétera, rutas de evacuación, etcétera, para epidemias, como ahorita con el COVID, pues hay mucha información geográfica, muchísima, para ver en tiempo real cómo se está comportando, etcétera. Distribución de recursos de todo tipo, ubicación de hospitales, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Todo lo que se les ocurra. En agricultura, ya hoy en día incluso se sabe y se puede dar un seguimiento a la maduración de los cultivos por mediante imágenes satelitales, cambian de colores o si hay alguna plaga que los ataque, si están muy secos, si están muy húmedos, todo desde satélite y ya está robotizado el riego y demás, ¿no? En países más acá. Pero bueno, se puede hacer y es que esto lo podemos hacer incluso con software gratuitos, o sea, ni siquiera tenemos que tener un equipo caro para una licencia. Y en biología, pues bueno, ya nos hablará mucho más de esto el doctor Serna, pero pues hacemos análisis de distribución, análisis o sea, análisis de las variables que determinan la distribución. Y esta es la parte más importante porque entender esto nos ayudaría a poder conservar y a poder aprovechar, porque si yo entiendo dónde está el clima, cómo es el clima donde habita la planta normalmente, yo puedo ir a un lugar con esas condiciones y producirla sin necesidad de meter riego ni meter algunos otros insumos y reduciendo los costos, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también, ¿no? Para prevenir, aquí esto es lo usa también Zagarpa y Conavio para prevenir plagas, esto es un picudo de piña y así ponen los cercos sanitarios con base en el mapa por dónde está llegando, por dónde viene el viento, bla, bla, bla. Bueno, otros usos, las imágenes en 3D. Esto hoy en día ya es muy sencillo, antes era muy difícil, ahorita está súper facilísimo. Se pueden hacer imágenes en 3D y se pueden utilizar para muchas cosas. Estas están muy sencillas, las de la imagen, pero bueno. Esto de la percepción remota, pues ya no les platico tanto porque me estoy extendiendo un poco más, pero es muy interesante y es esto que les platicaba hace rato de los cultivos, el seguimiento de cultivo mediante colores. Esta imagen que observan ahí es un huracán que estaba golpeando en el Pacífico y estamos familiarizados con esta imagen. Sabemos que el color rojo significa aire caliente y que el color azul significa aire frío. Pero si yo veo una imagen de satélite o yo estuviera arriba de las nubes, no son rojas y azules, ¿no? Las nubes son blancas, son nubes. ¿Por qué se ve rojo y por qué se ve azul? Porque las máquinas, los lentes, pueden ver cosas que nosotros no y nos las traducen en colores para que nosotros las entendamos. La máquina percibe el calor y el frío y le pone a lo caliente rojo y a lo frío azul y así me lo enseña y así yo ya le entiendo a la máquina. Entonces, esta evolución en la comunicación entre las máquinas, los satélites y los humanos ha generado unos avances exageradamente grandes. El espectro electromagnético puede ser captado mediante diferentes tecnologías y nosotros nada más podemos ver este pequeño pedacito. Entonces, las imágenes que generan los satélites nos indican temperaturas, plagas, incluso ya se puede detectar, se han hecho decomisos de grandes cantidades de droga o arma a partir de detección por imágenes satelitales, porque ya saben la refractancia, la emisión del espectro electromagnético que tiene cada sustancia y cada objeto, la densidad. O sea, es una cosa, literalmente nos pueden ver a través de las paredes y a través de los y en calzones, o sea,
así desde el satélite sin problema, ¿no? Porque las máquinas pueden ver a través de todo esto. Si pueden ver rayos gamma, y un rayo gamma puede pasar en medio de las moléculas, pues pueden ver lo que sea, ¿no? Bueno, y ya se sabe, entonces ya se tiene, estas son algunas combinaciones que generan los satélites para explicarnos a nosotros fenómenos. Por ejemplo, eso que veíamos que el rojo es calor y el frío es azul. Aquí, por ejemplo, la vegetación es verde y lo rosado es urbano y que acá, etcétera, ¿no? O sea, nos va dando como agua y tierra, combinaciones ya conocidas de espectros electromagnéticos de los emisores, bandas de luz que puede recibir el satélite. Esto es de Landsat 8. Hoy en día ya hay más finos que Landsat, ¿no? Sentinel y demás. Entonces es algo que esto, pues sí, no nos vamos a meter en eso, pero ese es un tema ya súper avanzado que nos permite pues, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, hay otras tecnologías más amigables que también nos pueden servir para cuestiones de turismo, para cuestiones de... Podemos ir a visitar lugares sin tener que estar ahí, ¿no? Como con el Street View. Hoy en día Google Earth, que también es una de las aplicaciones que les pido que descarguen para el curso, puedes entrar a los edificios adentro incluso y ya te dan por los museos, a los museos más importantes del mundo, ya puedes poner ahí el monito, entra al museo y puedes ver las obras de arte, puedes ver como todo eso, o sea, ya está, eso está avanzando muchísimo, ¿no? Y bueno, y la realidad aumentada, pues también es una ventaja actual que hay aplicaciones gratuitas para celular con la que yo puedo generar códigos QR que emitan imágenes de realidad aumentada. O sea, yo puedo usarlo para un jardín, para un museo, para una plática. Hay un montón de cosas, ¿no? Estos pueden ubicar geográficamente un objeto nada más con verlo en la pantalla, ¿no? Mapas 4D son mapas interactivos que están en este momento. Este es un ejemplo de uno de Twitter, pero mapas que se mueven en tiempo real, como aplicaciones del clima, como Ventusky, Windy o así, que están moviéndose en tiempo real, ¿no? O sea, el satélite está mandando una imagen, la imagen la está traduciendo la computadora y me la está mandando en tiempo real y va cambiando. O sea, es un mapa que está como si estuviera vivo, ¿no? Ese es el 4D. Y pues último, pues esto está creciendo para todos lados, ¿no? Antes solo había ortofotos con aviones, ahora con un dron yo puedo agarrar mi teléfono o cualquier cámara que tome una foto, meterla al SIG, o georreferenciarla, ponerle ahí el continuo de elevación mexicano, hacerlo en tercera dimensión, o sea, ya puedes hacer todo eso que antes nada más podía hacer alguien como profesional, con un equipo bien perrón y con licencias bien caras, ahora lo puedes hacer tú gratis desde tu computadora, ¿no? Y hay un montón de videos. Y hay un montón de cosas que están creciendo dentro de esto. Y hay un montón de información cada vez más en la nube. Todo esto está en la nube, es gratuito, ahí está. Y pues eso es lo que tiene, se llama GeoWeb. Cada vez que salimos y ponemos el GPS, cada vez que andamos en la calle, nuestro teléfono está mandando información a la GeoWeb, que le dice cómo está el tráfico, a qué velocidad va mi coche, un montón de cosas, ¿no? Y eso está ahí, se está acumulando y pues es la tendencia, ¿no? A nivel mundial. Y pues ya eso más o menos es un esquema general de lo que quería platicarles, de lo que son los SIG. Me extendí un poquito, pero vamos a continuar ahorita el doctor Serna. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, y si no, continuaríamos con la plática del doctor Ricardo. De todos modos, pues me van a seguir escuchando en el video y la idea es que pues traten de hacer el ejercicio. Ahorita que antes del video les estoy haciendo una breve introducción de lo que sigue. Y pues bueno, si no tienen más dudas, pues por mi parte sería todo, hablando de los SIG, de la introducción a los SIG, y daría paso al doctor Carlos, el doctor Ricardo, perdón, para que nos hable ya de específicas aplicaciones y estudios de caso. Gracias. Okay. Muchas gracias. Pues si no hay nadie del público, voy a compartir mi pantalla. Sí la están viendo por allá, que en la mañana me quedé sin internet. Y ahí estuve hablando como... Sí, sin problema. Ok. Problema. Voy.
Bien, parece que no tengo, aquí está. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo Serna Lagunes y yo les voy a platicar un poco acerca de las investigaciones que hemos desarrollado aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias acerca del manejo y la conservación de la agrobiodiversidad y sobre todo pues presentarles algunos ejemplos, ¿no? De cómo hemos aplicado pues los sistemas de información geográfica a una región pues bien interesante que tenemos aquí en el país y que ahora vamos a hablar de ella, ¿no? Entonces, para ponernos un poquito en el contexto geográfico de donde nos encontramos ubicados, nosotros, el equipo de este taller, trabajamos en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y estamos ubicados aquí en esta parte centro de Veracruz, justo en esta región que comprende la región de las altas montañas, así la conocemos, y son 56 municipios. Pero miren qué interesante el tipo de, pues, de ecosistemas y agroecosistemas que tenemos aquí en esta región. Principalmente pues tenemos casi todos los tipos de agricultura, como es la agricultura de humedad, la agricultura de riego, agricultura de temporal. También se cultiva el bosque, ¿no? Debajo del bosque pues se cultiva mucho el café y otras especies Perdón, Rick, ornamentales. ¿estás compartiendo pantalla? Perdón, es que ya no se ve tu pantalla. Sí, sí estoy compartiendo. ¿No, no se ve? Se dejó de ver, ¿lo puedes volver a poner, por favor? Okay. Ahí Listo. Bien, entonces, ¿ahí se sigue viendo? Sí, ¿todo bien? Bien, pues les estaba platicando de esta región, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de agricultura de humedad. El bosque se cultiva en la parte de abajo, se ocupa el bosque como sombra para cultivos de café principalmente. Y también tenemos regiones, ¿no? Con la parte de soledad, de doblado, estas zonas más secas, se cultiva el pastizal, ¿no? Sin embargo, en esta región, a nivel nacional, formamos parte de estos sitios prioritarios terrestres que necesitamos enfoques de conservación para toda la biodiversidad que aquí tenemos presente en esta región. Y bueno, esta gran biodiversidad que tenemos en esta zona se da principalmente por los diferentes tipos de clima que nos favorecen, tanto las corrientes del Golfo de México como las del Pacífico. En su combinación, pues hacen que tengamos una heterogeneidad climática, ¿no? Entonces, a su vez, eso permite el desarrollo de diferentes coberturas de vegetación original y a su vez una gran diversidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en esta región de las altas montañas? Pues aproximadamente 56 municipios donde pues viven personas. Estas personas principalmente pues juegan un papel importante en el uso y el manejo de la biodiversidad, ¿no? Porque finalmente no podemos separar a la sociedad de pues, los recursos naturales con los cuales habitamos. Y tan solo para ponerles una radiografía de qué es lo que tenemos en esta región, pues tenemos diferentes tipos de bosques, ¿no? Que son importantes, ecosistemas importantes en la región, como son pues las selvas, tenemos selvas altas, selvas medianas, selvas bajas, perennifolias, subperennifolias, bosques de pino, bosques de coníferas, zonas urbanas, zonas de pastizal, ¿no? En esta zona del Pico de Orizaba tenemos pastizales naturales y bueno, prácticamente en esta región de Veracruz pues es bien interesante toda la biodiversidad que se desarrolla en esta zona y justo a través de la Universidad Veracruzana y una vez que llegamos a hacer investigación en esta región, nosotros nos ubicamos aquí en Amatlán de los Reyes y pues tenemos un gran campo de trabajo para poder desarrollar y aplicar estos sistemas de información geográfica a la biodiversidad que tenemos aquí presente. Entonces tenemos estas áreas naturales protegidas, el Parque Nacional Pico de Orizaba, el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, Cofre de Perote, el Sistema Arrecifal Veracruzano,
Y entonces, aunque parecieran que están separadas estas ANP, hay mucha biodiversidad dentro de ellas que podemos todavía estudiar y proteger, ¿no? ¿Por qué por qué la queremos proteger? ¿Por qué la queremos conservar, no? Estos son algunos de los paisajes, de los ecosistemas que tenemos aquí en la región, como son las selvas tropicales, como son los bosques mesófilos, que actualmente están siendo fragmentados por la ganadería y el establecimiento de cultivos de aguacate principalmente. Y pues vemos aquí cómo se ven los parches, ¿no?, de vegetación que ya han ido tumbando la gente para cultivar agroecosistemas, ¿no? Bosques de coníferas en la parte alta del Pico de Orizaba y matorrales xerófilos o bosques xerófilos en la parte de Tehuacán, Cuicatlán, colindando con Veracruz, ¿no? Entonces son paisajes que contienen esa biodiversidad, esa agrobiodiversidad, y a nivel ya, a un paisaje, a nivel de grano le llamamos en paisaje, en ecología del paisaje, a nivel de grano más fino, es decir, a nivel de terreno, pues tenemos este tipo de ecosistemas o sistemas ecológicos en los cuales pues la biodiversidad está presente, y una manera de poderlas proteger pues es conociendo sus poblaciones, dónde se encuentran ubicadas, los usos que le dan a la biodiversidad que tenemos aquí presente. Y bueno, aquí les pongo algunas fotografías de monitoreos que hemos realizado pues en esta región. Tenemos desde mamíferos, gatos silvestres, mariposas, hongos, venados, ganadería, tepezcuincles, los cuetlas, que son unos gusanos que se comen aquí en la región, aves, serpientes, lagartijas, y es una región pues muy importante en términos de biodiversidad. Y entonces nuestra preocupación es, actualmente pues la producción agrícola está, la frontera de la producción agrícola está alcanzando toda esta biodiversidad que tenemos, ¿no?, que tenemos en esta región. Y entonces, pero además esta biodiversidad debe de ser, esta agrobiodiversidad debe de ser compatible con la biodiversidad que tenemos a nivel regional. Es decir, que no vamos a dejar de cultivar solamente por proteger a las especies, sino que debemos de buscar estrategias que sean compatibles con la producción de ornamentales, la producción de alimentos, ¿no?, la producción de plantas medicinales, algunas plantas ornamentales como las orquídeas, o alimenticias, ¿no? Entonces, bajo estas líneas de investigación o bajo estos conceptos conceptos de especie, de especiación que platicó el doctor Llarena, aplicando los sistemas de información geográfica que ha comentado el doctor Gerardo, pues nosotros cuando llegamos aquí a esta región, pues vimos las principales problemáticas que existen, ¿no? Una de ellas es que vivimos en una zona de muy alto grado de marginación, ¿no? Es decir, que muchas de las personas que vivimos en esta región, pues dependemos prácticamente de los recursos naturales para alimentarnos, ¿no? Hay mucha gente que se dedica pues a la tala porque requiere pues alimentarse, ¿no?, darle alimento a sus hijos todos los días. Las personas que viven aquí pues tienen que talar árboles para poder vender y comercializar esa madera y poder comprar alimentos para consumirlos, ¿no? También otro problema que tenemos aquí en la región es que las zonas urbanas, las zonas metropolitanas de Córdoba y Orizaba, pues están creciendo, ¿no? Entonces, parte de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad se está perdiendo. Somos una región pues muy rica en tradiciones y en culturas, donde utilizamos a la agrobiodiversidad como parte de nuestro legado cultural, ¿no?, y alimenticio. Entonces también pues tenemos muchos problemas de saqueo de flora y de fauna silvestre, comercio y tráfico ilegal de estas especies, y sobre todo pues el tráfico, ¿no?, la venta comercial de plantas medicinales o de plantas que se cosechan en los bosques y que de las cuales no tenemos conocimiento, ¿no? Los agroquímicos también están jugando un papel importante en esta región. Muchos agroquímicos se emplean para
el control de malezas, ¿no? Pero sabemos que muchas malezas como los quelites que consideran malezas, pues también se están perdiendo en estos agroecosistemas. Incendios forestales, el año pasado fue uno de los más drásticos, ¿no? A nivel nacional, que tuvimos prácticamente incendios forestales en todo el país, y en esta región no nos salvamos de muchos incendios que ocurrieron, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos como grupo de investigación es que, pues bueno, ya tenemos esta agrobiodiversidad en la región, ahora ¿cómo la vamos a proteger desde la academia, desde la investigación? ¿Cómo podemos formar recursos humanos para proteger esta agrobiodiversidad? Y entonces, pues bueno, una de las piezas clave de nuestras investigaciones, pues es hacer estudios para generar ese conocimiento básico que sirvan para tomar decisiones sobre el manejo, es decir, aquellas especies que tienen potencial para un aprovechamiento comercial, y de conservación para aquellas especies que estén en algún estatus de conservación, pero que tengan ciertos tipos de uso, ¿no? Entonces, nosotros cómo aplicamos, siempre nos preguntamos para qué vamos a hacer un modelo o para qué vamos a aplicar los sistemas de información geográfica para los estudios de la agrobiodiversidad. Y son dos respuestas bien sencillas, bien básicas, ¿no? ¿Para qué queremos ese modelo de información geográfica de alguna especie en particular? Pues básico, ¿no? Pues lo que queremos saber es cuáles son esas variables que determinan la presencia de la especie en determinado territorio geográfico. Y variables me refiero a variables del suelo, ambientales, físicas, químicas o biológicas, ¿no? Pueden ser ese tipo de variables. Y otra pregunta que nos hacemos, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la especie que yo estoy interesado en conservar? ¿Cuáles son sus rangos de distribución geográfica? ¿Dónde puedo ir a encontrarla y quizá extraer ciertas propiedades que tiene la planta? O ¿dónde están sus poblaciones, ¿no? Eso es las premisas importantes que hacemos cuando aplicamos estos sistemas de información geográfica a las especies, ¿no? Y entonces como que tenemos una mezcla, ¿no? De diferentes trabajos de investigación, pero que finalmente al cabo de 10 o 20 años, esta información va a ser integrada pues en un sistema de información geográfica todavía mayor, pero digamos que estamos como que haciendo módulos de manera indirecta, estamos haciendo módulos primero para identificar localidades con presencia de agrobiodiversidad. Y luego de identificar esas localidades con presencia de agrobiodiversidad, luego hacemos planes de manejo para esa agrobiodiversidad. Como ya sabemos dónde se encuentran esas poblaciones, pues ahora vamos a hacer un plan de manejo, ya sea reproductivo, ya sea de conservación, ya sea de diferentes pues perspectivas, ¿no? Que puede tener una especie desde el punto de vista del manejo y aprovechamiento, ¿no? Pero por otro lado, también hacemos estudios, zonificaciones agroecológicas, sobre todo para conocer el impacto de los cultivos de caña de azúcar, los cultivos de café principalmente, cómo impactan a la agrobiodiversidad. Sabemos que es un cultivo pues importante, ¿no? En términos de alimenticios, pero finalmente impacta a la agrobiodiversidad local. Y también lo que hacemos es identificar esas áreas con potencial de conservación de la agrobiodiversidad. ¿Qué regiones geográficas son importantes para conservar, no? Entonces, no me voy a detener mucho en esta diapositiva porque es un buen de conceptos y que todos estos se van aprendiendo a la par de la práctica que vamos desarrollando estos modelos, pero debido a nuestra formación, que somos biólogos, utilizamos el concepto de nicho ecológico para poder hacer estas representaciones gráficas de las especies a través de mapas, ¿no? Mapas que nos representan pues las condiciones geográficas de manera espacial en las cuales vive una especie, ¿no? Y también
afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar a escalas agroecológicas, es decir, con cultivos, ¿no? Pensaríamos que los biólogos pues no tenemos nada que ver con los cultivos, pero finalmente esta corriente del pensamiento, estos conceptos de zonificaciones agroecológicas embonan bien para hacer estas modelaciones acerca de las especies y que pues finalmente ya tenemos información digitalizada disponible en diferentes fuentes de datos, bibliotecas virtuales o referencias, ¿no? Donde podemos descargar nosotros la información ambiental. Y ahora, ya después de que escuchamos la historia de los SIC que nos platicó el doctor Gerardo, un simple mortal que tenga una computadora básica ya puede hacer un mapita descriptivo básico de una especie, ¿no? Entonces, hemos avanzado tanto en términos de la tecnología, que ahora ya se han generado muchos modelos y sobre todo algoritmos que nos permiten modelar las diferentes especies, ¿no? que tenemos en la región, o en el país, o en el mundo, ¿no? Entonces yo he como que construido 5 pasos, o yo digamos que he observado que yo construyo un modelo en 5 pasos, ¿no? Básicamente esos 5 pasos pues tienen que ver con para qué quiero tener este modelo, qué distribución tiene la especie y de qué variables depende la especie, ¿no? Son las preguntas que yo me voy a responder cuando ya tenga mi modelo, ¿no? Luego, ¿a qué escala voy a querer trabajar? A escala local, es decir, a nivel de rancho, a 10, 20 hectáreas, 50 hectáreas, o a nivel región, es decir, la región de las altas montañas, que comprende 57 municipios, o a un municipio, a nivel estado, a nivel nacional, a nivel continental o a nivel global. Esa es una de las ventajas de los SICs, que podemos trabajar a diferentes escalas geográficas, ¿no? Lo que es importante, y que esto se va ganando con la práctica y la experiencia, es el tipo de algoritmo que vamos a utilizar dependiendo ya sea del grupo de especies que vamos a modelar o la especie que vamos a modelar de manera independiente, o por ejemplo también no solamente modelamos especies, ¿no? sino también modelamos recursos como el recurso suelo, ¿no? Entonces, para suelos hay un tipo de algoritmo, para especies hay otro tipo de algoritmo, y luego hay algoritmos para insectos, para mamíferos, para aves, en fin, ¿no? Todo esto se ha venido pues desarrollando y ha venido cobrando auge desde el año 2000 aproximadamente. Hace 20 años ya teníamos los primeros modelos de nicho ecológico, ¿no? Entonces, de manera gráfica y de manera muy representativa, ¿qué es lo que tenemos? Información ambiental que se ha registrado por años en diferentes territorios geográficos del mundo, del país. Tenemos registros de presencia de la especie, es decir, coordenadas geográficas de la especie. Y lo que hace el algoritmo, lo que hacen los programas, lo que hacen los sistemas de información geográfica, pues básicamente son correlaciones. Algunos de ellos se basan en correlaciones, otros se basan en regresiones, y algunos otros se basan en proyecciones, básicamente de encontrar características similares en un sitio y las busca en otro lugar que geográficamente son similares, ¿no? Entonces, tenemos 3 variables ambientales: la pendiente, la temperatura y la humedad, y lo que hace el modelo es correlacionar, y con base a esa proyección que nos regresa a la predicción de la distribución, pues nos determina aquellas zonas que tienen condiciones similares en las cuales la especie puede prosperar, ¿no? Y condiciones, a estas condiciones me refiero con las condiciones que tiene un hábitat, ¿no? Que son las físicas, químicas y biológicas, ¿no?
Entonces, supongamos que tenemos una especie en esta parte norte de Estados Unidos y lo que hace el modelo pues es estimar un valor promedio de la muestra, es decir, de nuestros valores que observamos, es decir, un valor promedio de temperatura, un valor promedio de precipitación, donde pues se obtiene a partir de la suma de los valores observados entre el total de los valores observados, ¿no? Pero además, lo que genera estos modelos, pues es una región de confianza que básicamente pues es la región de predicción en las cuales se espera que la especie pues tenga las condiciones para poder desarrollarse, ¿no? Ahí me van siguiendo todos, ¿sí se escucha por allá? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, ok. Bueno, entonces les quiero presentar este trabajo que desarrollamos recientemente, hace 2 años creo que salió publicado. Todo mundo pues quiere saber cuál es el origen de las plantas, ¿no? De dónde nacieron las plantas, dónde surgieron, cuáles son los centros de origen de las plantas, ¿no? Ese es un tema pues muy amplio en biología y pues nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar, pues de responder esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el origen del jitomate, ¿no? Entonces, para ello, este equipo de trabajo en el que estamos trabajando en la facultad, nos dimos a la tarea de hacer recorridos en campo y también a obtener información de bases de datos de la presencia de jitomate silvestre en diferentes regiones del país. Entonces, en este artículo, en esta investigación, nosotros también tomamos información de esta parte pues de Sudamérica. Entonces, recabamos la información climática tanto de México como del sur de Sudamérica principalmente. Y con base a nuestra pregunta de investigación fue que nosotros desarrollamos modelos, ¿no? Modelos de predicción para determinar qué zonas son las que determinaron esas características y que dieron origen a los tomates silvestres, ¿no? Entonces, utilizamos coordenadas geográficas. Entonces, a lo que voy con esta investigación es el tipo de mapas que desarrollamos, mapas muy básicos que tienen información de la presencia de la especie y de las posibles zonas de distribución en las cuales pudo haber, digamos, haberse dispersado la especie a través de diferentes mecanismos, ¿no? Entonces encontramos que el centro de origen, en este caso que es Sudamérica, el centro de origen, tiene un área de condiciones climáticas más amplias que su área de domesticación, que es México, ¿no? Que tenemos prácticamente 2 áreas separadas y eso nos da mucho que ver, o bueno, nos da la idea de que el tomate que está en México proviene de 2 linajes diferentes, ¿no? Que se dividió debido a que surgieron 2 condiciones bajo diferentes condiciones climáticas. Es posible que en México pues tengamos 2 áreas de domesticación y pudimos entonces descubrir que no es una sola área de domesticación como la que se pensaba, ¿no? Entonces, cuando traslapamos el nicho ecológico tanto del centro de origen como del área de domesticación, pues encontramos que sí hay similitudes, pero hay también diferencias en cuanto a pues regiones a diferentes altitudes, ¿no? A diferentes temperaturas y precipitaciones, ¿no? Que las BIO1 son las variables que utilizamos de WorldClim, que WorldClim es una base de datos del clima mundial,
y la BIO12 que se refiere a precipitación, ¿no? Entonces, tanto las variables de precipitación y de temperatura fueron diferentes tanto en el centro de origen como en el centro de domesticación. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de modelos, de mapas que nosotros desarrollamos para poder explicar este tipo de teorías, ¿no? Otro tipo de estudios que hemos desarrollado para medir el impacto que tiene la producción cañera en esta zona centro de Veracruz. Nos dedicamos a este equipo de trabajo, junto con su servilleta, nos dedicamos a evaluar la productividad cañera de los ingenios. Y entonces lo que queremos dar a conocer con este tipo de investigaciones es que se den cuenta dónde se está sembrando caña de azúcar en diferentes partes, ¿no?, del país. Entonces, con nuestra modelación o con las modelaciones que nosotros estamos desarrollando, este es un mapa que generamos a partir de la modelación de dónde se debería de cultivar caña de azúcar, dónde existen las condiciones para poder cultivar caña de azúcar y no sobre los bosques que tenemos aquí alrededor de esta región centro de Veracruz, porque impactan a la agrobiodiversidad. Con estos modelos podemos pues tomar decisiones o podemos ayudar a los ingenios a decidir a dónde deben cultivarse, que son estas zonas en rojo, que prácticamente es donde existen las condiciones ambientales para que el cultivo de caña se desarrolle sin necesidad de tantos fertilizantes o agroquímicos, ¿no? Entonces, la planificación de los cultivos, los SIG nos sirven también para planificar a dónde debemos de cultivar y dónde no debemos de cultivar, ¿no? Porque el impacto pues ambiental lo estamos viviendo día con día y pues sabemos que tumbar 1 hectárea de bosques y sembrar caña no nos va a dar los mismos servicios ambientales que pues un bosque original o un bosque que se encuentra en un proceso de restauración, ¿no? Y no solamente lo hemos hecho en caña, ¿no? También en México estamos estamos latentes a que se siembre. Muchas empresas a nivel nacional, pues su interés es producir en áreas independientemente de que se encuentren las condiciones climáticas, ¿no? Entonces hay muchas empresas que ponen en riesgo, o incluso también productores, campesinos, que ponen en riesgo el establecimiento de cultivos exóticos o de otro tipo sobre la biodiversidad, ¿no? Entonces, otro tipo de mapas que hemos desarrollado, considerando las condiciones edafoclimáticas, es decir, condiciones del suelo, pero además condiciones del clima, de dónde deberíamos producir maíz, ¿no? Entonces, si por ahí recuerdan, Sinaloa creo que es uno de los estados donde más se produce maíz, y si se dan cuenta tiene condiciones pues muy bajas, aproximadamente del 12 al 41% de condiciones ambientales para producir maíz, prácticamente en esta zona centro, ¿no?, de México, es donde se encontrarían las condiciones más favorables en esta parte de Chiapas para producir maíz, ¿no? Y bueno, esto con fines de que el maíz sirva para la producción de bioetanol, ¿no? Entonces, con estas investigaciones nosotros estamos proponiendo dónde se debería sembrar maíz, dónde se debería sembrar sorgo, dónde se debería sembrar otros tipos de cultivos que pueden ser aprovechables para la producción de bioetanol, ¿no? Entonces no estamos peleados con que no se cultive, ¿no?, sino más bien dónde se debería de cultivar, ¿vale? Y bueno, también nos ha ayudado a la planificación, en este caso, a la planificación de producción de soya, ¿no?, de soya en el país. En esta investigación, igual con este equipo de trabajo, nosotros desarrollamos esa zonificación agroecológica. Prácticamente en todo el país se puede producir soya. Va a haber algunos lugares donde
se pueda esperar mayor producción, ¿no?, de soya, pero entonces ya aquí podemos decidir, bueno, si se va a instalar una biorefinería para procesar soya, pues entonces vamos a instalarla en las zonas de producción de soya, ¿no? Porque pues eso va a disminuir costos de traslado si yo quiero procesar la soya al otro lado del país, ¿no? Entonces, son aplicaciones que desde el punto de vista científico, desde el conocimiento científico estamos generando, y esto es a nivel país, ¿no? Esto que les acabo de mostrar. Sin embargo, también trabajamos ya a nivel local con pobladores, con productores locales, y con ellos trabajamos principalmente con chile, ¿no? Chile manzano, que es una variedad de chile que pues siembran aquí los productores en la región de las altas montañas. Y básicamente, pues lo que hacemos es conservación de estos recursos fitogenéticos, esta agrobiodiversidad. Lo primero que hacemos es, pues, conocer cuáles son las características morfológicas y dónde se encuentran esas poblaciones con características morfológicas con cierto potencial de aprovechamiento, ¿no? De aprovechamiento en futuros programas de mejora genética o en futuros programas de conservación de estos recursos genéticos. Y pues, si se dan cuenta, son mapas muy básicos, descriptivos, que tenemos básicamente las coordenadas geográficas a los lados, los puntos de las localidades donde fuimos a colectar, y algunas localidades, ¿no? Hay diferentes formas de hacer mapas, hay diferentes características que les van a ir pidiendo, dependiendo obviamente de los estudios que vayan a desarrollar. Bueno, este fue una de las primeras investigaciones que desarrollamos con chile manzano, y bueno, ya que supimos en dónde se encuentran esas localidades, pues ahora lo quisimos hacer a nivel país, ¿no? Entonces, además de las localidades que tenemos en Veracruz, ¿en qué otros estados del país podemos encontrar condiciones edafoclimáticas para poder cultivar chile, ¿no? Imagínense que quisieran estos productores expandir sus territorios y sembrar más superficies de ese chile. Pues entonces estos modelos, estos sistemas de información geográfica nos van a poder permitir visualizar aquellas regiones que tienen pues mayores condiciones, ¿no?, en las cuales la especie o el cultivo se puede desarrollar. Condiciones ambientales como temperatura, precipitación, humedad, que son básicos, radiación solar, que hemos utilizado para modelar dónde podríamos cultivar chile. Pues son algunos de los mapas, ¿no?, que hemos desarrollado y que tienen implicaciones desde el punto de vista de la conservación y del aprovechamiento de un recurso de la agrobiodiversidad o de la biodiversidad cultivable, ¿no? También lo hemos hecho para yuca, Manihot esculenta. En Veracruz, también hemos tenido varios cultivos, ¿no? Que, por ejemplo, si nosotros, ya que tenemos estos mapas y hicimos la modelación, nos damos cuenta que muchos cultivos pues tienen el potencial, por ejemplo, estas zonas que se encuentran en gris, para cultivar yuca. Pues casi todo el estado de Veracruz tenemos suelos con propiedades para cultivar yuca, ¿no? Entonces, en estas zonas pues descartamos áreas urbanas, descartamos otros sitios que no son, ¿no?, donde no se puede, digamos, que cultivar, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos hacer este tipo de modelos? Pues la intención es conocer si la utilidad de yuca, si el cultivo de yuca nos puede o tiene la capacidad de poder desarrollar bioplásticos, es decir, plástico o un producto, una partícula, un plástico orgánico que se derive a partir de yuca, ¿no? Entonces, ya tenemos en dónde podemos cultivar, y pues
y prácticamente con mucha confianza podemos decir que el cultivo de yuca se podría desarrollar, ¿no? Sin embargo, pues los SIG no solamente se quedan a nivel de, pues, vamos a hacer los mapas, vamos a ver dónde están las especies, sino también se trabajan con imágenes satelitales. En este caso, evaluamos el cambio del análisis, evaluamos la fragmentación del paisaje de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas desde 1995, 2006 y 2016. Y entonces lo que vamos haciendo es comparando las fotos de diferentes años para ver cómo se ha afectado pues el cambio de uso de suelo de la Cagual, de tipo agropecuario, y si se dan cuenta, cómo ha avanzado la cobertura agropecuaria desde 1995 al 2016. En el 2006 fue donde hubo la mayor deforestación para meter ganado en los Tuxtlas, bueno, desde los años 50, ¿no? Pero es otra aplicación de los SIG, ¿no? Evaluar los cambios de la cobertura forestal a través de los años. Y más recientemente dirigimos esta tesis y bueno, lo que hicimos fue muestreos de suelos en diferentes localidades, en diferentes puntos dentro del cañal, dentro de diferentes cañales, obtuvimos las muestras. Estos son unos mapas muy sencillos, ¿no? Están hechos en Google Earth, pero cumplen las características básicas que debe de llevar un mapa. Y para una tesis, pues está bien desarrollado, ¿no? Tiene México, Veracruz y la localidad donde se desarrolló el estudio con sus coordenadas. Y bueno, una vez en laboratorio, nosotros determinamos las características como materia orgánica, el pH y la capacidad de intercambio catiónico, y entonces modelamos hasta dónde llega la materia orgánica con base a una proyección, la proyección Kriging se llama. Entonces ya podemos tomar decisiones. Bueno, aquí tenemos suficiente materia orgánica, pero en esta zona no tenemos, ¿no? Entonces vamos a implementar un programa de conservación de suelos, vamos a incrementar materia orgánica, etcétera, etcétera. Nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y finalmente lo hicimos con aguacate, donde se puede cultivar aguacate, en qué condiciones de altitud se puede cultivar aguacate, de 1900 a 2300 metros sobre el nivel del mar. Sería la zona donde podríamos producir aguacate, ¿no? Y además obtenemos las variables de las cuales depende el aguacate para que se pueda desarrollar. Entonces son pruebas, análisis, estudios que nos han llevado de la mano pues a tener 2 líneas de investigación en este grupo de trabajo que estamos, donde caracterizamos a las poblaciones biológicas, a los agroecosistemas y a la agrobiodiversidad. Y a la modelación del nicho ecológico y zonificación agroecológica tenemos una producción aproximada de 20 artículos científicos. Estos se han desarrollado desde hace 3-4 años aproximadamente. Entonces, esta es una área del conocimiento que va creciendo. Pues aquí pueden ver nuestra productividad de artículos. En el año 2020 fuimos más productivos, pero están por salir algunos este año. ¿Sale? Pero pues en resumen es un área del conocimiento bien importante que podemos vivir de ella, ¿no? Prácticamente porque se cobra muy bien por hacer mapas. Nosotros hemos podido aproximadamente estudiar 10 especies de agrobiodiversidad asociadas a agroecosistemas con potencial alimenticio y que podemos tomar decisiones sobre sus programas de cultivo, de mejora genética. Y además tenemos una tarea bastante ardua aquí en esta región. No hemos caracterizado las razas de maíz nativo en la región y estos son algunos de los proyectos que nos falta por desarrollar aplicando los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces yo me despido con esta imagen del Pico de Orizaba y con la pregunta, ¿dónde deberían estar las especies y dónde no deberían estar las especies, ¿no?
porque a veces nos encontramos especies donde deberían estar y otras donde no deberían de estar, y entonces es ahí donde surge la biología, ¿no? Donde podemos aplicar estos sistemas y responder preguntas de la biología. Pues muchas gracias por su atención. Excelente. Muchas gracias, doctor Ricardo. Y bueno, ya una vez presentado todo este panorama extenso, pues bueno, vemos esto, o sea, realmente el sistema de información geográfica es una herramienta. Y si tenemos un trasfondo teórico, un buen argumento, una buena hipótesis, una buena idea, se pueden desarrollar muchas cosas, ¿no? A partir de esto. Entonces, la herramienta ahí está. Hay que ahora, pues, aplicarla. Hay mucho trabajo por hacer, como pueden ver, todo lo que se ha avanzado y obviamente lo que se avanza un paso y se abre 20,000 puertas, ¿no? Entonces, pues ahí está unos ejemplos nada más, y estos fueron algunos selectos, porque tiene más el doctor, selectos casos para hablar de cómo se aplican estas herramientas, ¿no? Entonces, como algo que me gustó mucho y comenta, y también lo comenté yo, pues es gratis, ¿no? Es una herramienta que no cuesta, solo cuesta pues meterse, buscar videos, intentarlo. Algo que vamos a estar repasando mucho de aquí en adelante es, para los sistemas de información geográfica, y lo voy a decir en el video, lo más importante es la paciencia. Entonces hay que ser pacientes, pues estamos trabajando con máquinas, de repente se atoran, a veces no sale el procedimiento, a veces viene así la ruta, la sigues tal cual y no sale, pasa otra cosa, no sé. Eso siempre va a suceder con esto. La idea es volver a intentar y cada vez que lo intentas te genera experiencia y demás. Entonces, pues no sé si algunas preguntas para el doctor en el chat. Vamos a avanzar con el video para que no se nos coma el tiempo. Pero si quieren aquí en el chat y el doctor les va respondiendo. Por ahí hace rato no veía el chat, por eso, pero ahorita ya. Entonces, no sé si quieres comentar algo, Carlos, o doctor Ricardo, doctores, algo antes de que ponga el video. Pues no, más bien serían preguntas del público. Si no, pues ahí por el chat y ya mientras podemos continuar con el video, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces les comento, el video es una actividad práctica. Por acá voy a ver el modo de agregarles o mandarles de algún modo el video para que ustedes lo tengan y lo puedan ir pausando. Son dos fases. En esta primera fase vamos a juntar todo el material que necesitamos y en la segunda fase lo vamos a trabajar. Es importante que lo realicen, que traten de realizarlo hoy para que si tienen dudas la revisemos mañana por la mañana. Terminando el video, pues nada más será así como un cierre, no voy a, pues, tal vez no dará tiempo de estar respondiendo preguntas porque pasaremos un poco de las 6. Entonces les pido que si tienen dudas, las organicen para mañana temprano, las atendemos. Y pues bueno, entonces